Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que este va a ser el primero de una serie de videotutoriales donde pretendo explicar cómo configurar, montar y ajustar un quadcopter casero partiendo desde cero, es decir, desde la compra de los componentes, el montaje en casa y la configuración. En este caso, este primer tutorial voy a intentar explicar cómo configurar e instalar el MegaPirate NG dentro de una controladora de vuelo. En este caso yo he optado por una controladora eh, genérica llamada Crew Pro y vamos primero que nada a ver unos detalles bastante importantes a la hora de instalar y configurar el software que va a ir dentro de estas controladoras, porque según el lugar donde las compremos para instalarlas en el quadcopter o un avión, por ejemplo, dependerá mucho del lugar donde se compren a la hora de configurarlas. Es un detalle muy a tener en cuenta. Si os fijáis en estas dos, parece que sean placas idénticas y realmente llevan los mismos componentes, salvo por una excepción, que es este chip de aquí en la placa de la izquierda, que es un chip de memoria flash que permite almacenar logs detallados del vuelo y parámetros durante el vuelo. Este modelo de aquí es el Cruise Pro versión 2 que se vende por ejemplo en Eversy Timer, y este por ejemplo de la derecha es el que se vende en lugares como Hobby King, Dial Extreme y lugares así. En mi caso por ejemplo tengo esta placa de la derecha y realmente van a funcionar las dos exactamente igual, salvo porque una tiene un datalog y la otra no. Pero bueno, funcionalmente son idénticas, tienen los mismos componentes que nos interesan en cuanto al vuelo, es decir, los giróscopos, acelerómetros y demás tienen exactamente los mismos componentes. Por lo tanto, no hay mayor diferencia salvo esa, que una permite hacer datalogs y la otra no. Y a la hora de configurar el software interno, sí que hay que tener muy claro cuál de las dos tenemos, puesto que a la hora de instalarlo y configurarlo hay que modificar algunos parámetros que en una podemos tocar y en la otra no. Bien, no me enrollo más con esto. Una vez sabemos cuál es la placa que tenemos y lo tenemos claro, el primer paso que tenemos que hacer es irnos a la página de Arduino para descargarnos el IDE. Muchos de vosotros seguramente ya tengáis el IDE de Arduino instalado en vuestros ordenadores, pero recomiendo encarecidamente hacer lo que voy a hacer y tiene una explicación muy lógica. Vamos a tocar muchas librerías propias del Arduino durante la instalación del MegaPirate en la controladora, y por lo tanto conviene tener nuestro IDE de Arduino principal para trabajar con placas de Arduino y otro específico para trabajar con las controladoras de vuelo. Por lo tanto, nos vamos a la página de Arduino CC, al apartado de Downloads, y nos bajamos la última versión, por ejemplo esta, la 1.05, pero a todo esto estoy trabajando en Windows, como habéis podido ver. Más que nada porque después cuando trabajemos con el Mission Planner no vamos a poder utilizar, por el momento, a día de hoy no se puede, el Mission Planner no se puede utilizar con Linux, entonces nos pasamos a Windows. Lo que descargaremos no será el Windows Installer, sino el zip. ¿Por qué? Porque cuando nos bajamos el zip, simplemente después tendremos que descomprimirlo en una carpeta que crearemos y así podremos trabajar directamente sobre él. Y no tendremos que preocuparnos de dónde es el directorio de instalación ni nada. Bien, lo descargamos y una vez lo descarguemos nos vamos a equipo, y dentro de equipo nos vamos al disco duro principal, en este caso el C, y recomiendo crear una carpeta aquí en la raíz. En mi caso, por ejemplo, le he puesto el nombre de Quadcopter. Entramos dentro y una vez tengamos el Arduino descargado, tendremos este mismo archivo pero con extensión zip, perdón. Lo descomprimimos y veremos que tenemos todo esto aquí. Bien, una vez lo tengamos, no tocamos nada, apartamos esta ventana temporalmente y vamos a abrir otra pestaña, la tengo por aquí abierta, de GitHub. Concretamente iremos a buscar el repositorio llamado MegaPirate NG y obtendremos esta pantalla de aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a descargarnos todo el software de la controladora. Para ello, estas son las tres ramas principales del repositorio. Nos meteremos dentro de la de ArduPilot en PNG, y una vez aquí dentro, bien, veremos que tenemos como versión automática, digamos, que nos lleva, es el branch la 301 revisión 3,
a día de hoy, 26 de enero del 2014. Y tenemos también la versión Master, que simplemente se diferencia en que esta trabaja sobre la 3.1. La única diferencia principal que tiene es que esta, la 3.1, permite hacer un autotune del quadcopter en vuelo, es decir, se puede configurar todos los parámetros PID, ya explicaré lo que son en su momento, mientras está volando y no hace falta hacerlo a mano. El problema de esta versión es que es demasiado nueva, casi diría yo experimental, y podría llevarnos a alguna complicación o algún susto teniendo esta versión instalada en el controlador. Así que por el momento yo personalmente voy a optar por la versión, digamos que estable, que aún así recuerdo que son siempre esto es un fork, una remasterización, digamos, del ArduPilot que se instala en las placas APM, por lo tanto siempre va un poco por detrás y siempre pueden surgir problemas que en las versiones oficiales de APM no existen, pero bueno, funcionan bastante bien. Bien, una vez estamos aquí, dejo de enrollarme ya. Lo que vamos a hacer, a menos que sepamos muy bien lo que hacemos y trabajemos bastante con el GitHub, lo sencillo es venirnos aquí a esta parte de aquí donde pone download zip, nos descargamos el zip, aquí viene download this repository as zip file, es decir, nos descargamos todo esto que vemos aquí, todo como un zip. Bien, ¿y dónde nos lo descargamos? Pues lo descargamos aquí en la carpeta de quadcopter y nos pondrá algo como esto. Bien, ¿qué hacemos con esto? Pues botón derecho, extraer aquí y nos extraerá una carpeta llamada megapirate.ng que contendrá todo esto de aquí. Vale, una vez tenemos eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues modificar algunos archivos y copiar otros. ¿Qué archivos tenemos que modificar o qué tenemos que tocar? Pues por ejemplo, este archivo que pone pd.jar es un ejecutable de Java. Lo que haremos será copiarlo, control C, y nos venimos a la carpeta de Arduino donde habíamos extraído el IDE, nos vamos a la carpeta lib y pegamos aquí. Le daremos a copiar y reemplazar, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo reemplazado. Y ya está, este es el primero de los pasos que tenemos que hacer. El segundo es el de... Muy bien, tenemos esto aquí ya, las librerías están aquí, también las tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir el Arduino. Y una vez lo abramos, lo que vamos a decir es que la ruta por defecto del... Bueno, ahora nos dice que tenemos una versión nueva porque si veis yo tengo la 105R2, ahora mismo no voy a actualizarla. Lo que vamos a hacer es cambiar el directorio de Sketchbook. ¿Eso qué es? El Sketchbook lo que hace es buscar en el directorio los sketches, digamos que preprogramados que tenemos. En este caso yo ya lo tengo cambiado y ya puedo ver estos de aquí. Si vosotros lo intentáis, en un principio no veréis nada. ¿Cómo cambiar eso? Pues nos vamos a archivo, preferencias y ubicación del sketchbook. ¿Dónde está? Pues le decimos que busque en la carpeta quadcopter que hayamos creado y después dentro de la carpeta que nos ha creado el repositorio anteriormente descomprimido. En este caso se llama así. Y ya está, no habría que tocar nada más. Lo que tenemos aquí lo dejamos como está y ya está, a aceptar. Una vez hecho eso, cerramos el IDE, lo volvemos a abrir, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo cambiado. Y veremos que ahora nos ha salido una opción aquí de ArduPilot y demás. Nos vamos a Holdboard y nos ponemos dentro de la opción de megapirate.ng. Esto no voy a explicar mucho a qué viene porque es bastante más complejo. Y después en herramientas tarjeta nos vamos a seleccionar, aunque técnicamente se habrá seleccionado sola, una Arduino Mega 2560, porque es el tipo de chip que lleva las CRIUs instalado. Puerto serial, después cuando la conectemos por USB nos aparecerá un puerto. Yo ahora mismo no la tengo conectada, pero en este momento ya podemos conectar la placa por el puerto USB y después de que detecte todos los drivers y demás, nos vendremos a puerto serial y aquí nos aparecerá un puerto COM donde nos dirá cuál de todos es la placa de Arduino realmente, porque aunque sea una controladora de vuelo, no deja de ser una placa de Arduino. Bien, con eso todo seleccionado, ya lo que tenemos que hacer ahora es ir a archivo y en Sketchbook técnicamente nos debería aparecer ya esto de aquí, ArduCopter, ArduPlane. En este caso, como vamos a instalar un
un quadcopter, nos vamos a la opción de ArduCopter y se nos abrirá una ventana nueva. Bien, ¿qué tenemos que configurar aquí? Pues como veis se nos abren multitud, infinidad realmente de archivos de configuración, librerías y demás. No es tan complicado. Nos iremos a la pestaña del archivo apm/config.h. Y aquí simplemente, por defecto vendrán otros parámetros, yo los tengo ya cambiados, pero vamos a analizar un poco qué es lo que hay que cambiar porque es muy sencillo. Aquí nos dice, la primera opción que podemos cambiar es que seleccionemos qué tipo de tarjeta tenemos. Aquí es cuando entra en juego lo que os he dicho antes de que según qué tarjeta tengamos, si la hemos comprado en un sitio o en otro, debemos cambiarlo. En mi caso, como había comprado la que no tiene almacenamiento flash, es esta de aquí, la Crios versión 1. Aunque realmente, por ejemplo, en Hobby King ponga que es la versión 2, aquí la tenemos. Aquí pone que es la versión 2, ¿vale? Muy bien. Pero trabajaremos a nivel del software, trabajaremos con la versión 1, ¿vale? Es la versión 1.1 y aquí nos dice todas las Hobby King que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, la otra que hemos comprado en otro lugar, perdón, esta no es, esta. Si tenemos esta de aquí que tiene el soporte de flash, lo que haremos será seleccionar RC Timer Crius version 2. Cambiamos esto de aquí por eso de ahí. Y ya está, ya tenemos la placa seleccionada. Si tenemos cualquier otra placa, pues leemos las que hay por aquí y lo cambiamos. No hay más misterio en eso. Bien, el puerto serie 2, sí, sí, muy bien, el puerto serie 2, perdón, es el que utilizaremos para conectar el GPS. Esto hay que dejarlo tal y como está, en los 38.400 baudios, y después cambiaremos a mano o comprobaremos que esté bien el GPS. En mi caso, por ejemplo, y ahora ya enlazamos con el siguiente parámetro, es qué tipo de GPS tenemos. Yo he comprado un uBlocks 6 HN o algo así creo que se llama. Un momento que lo busco enseguida. Sí, vale. Es el Neo 6M. Es algo así como esto. Este de aquí. Es el más común, muy barato, práctico. Y viene ya preconfigurado de fábrica. Como podéis ver aquí. Aquí. Viene con los valores de fábrica en el baud rate, perdón, de 38.400, así que no hay que tocar nada, pero en otro video tutorial explicaré cómo entrar dentro del GPS para configurarlo bien. Bien, ¿qué tipo de protocolo vamos a utilizar? Aquí tenemos el auto como default y en este caso, como sabemos que vamos a utilizar un protocolo binario que es propietario de uBlocks, pues lo cambiamos. Le decimos que define GPS protocol uBlocks. Y ya está, un parámetro más cambiado. Siguiente parámetro, el tipo de frame de chasis que tengamos por defecto viene en quadcóptero X y no en más. Entonces, como es lo que yo voy a montar, no descomento esta línea, la dejo como está y no toco nada. Si lo quitamos y ponemos quad frame, pues no estará de más, pero es innecesario. Y en estos parámetros de aquí, si nos los leemos un poco y los traducimos del inglés, lo que pretenden es ahorrar código. Tal y como vienen por defecto, vienen perfectos, porque tenemos el sonar deshabilitado, que no vamos a usar, el Optical Flow Sensor también desactivado, que tampoco lo vamos a usar, y el logging, como veis, está desactivado porque no tenemos logging interno en la controladora. Si hubiésemos comprado la otra placa, por ejemplo, podríamos activarlo y poner Enable. Y así, o simplemente, en vez de poner Enable, comentar esta línea, dejarlo así, y se habilitaría automáticamente. Pero bueno, no es el caso, lo deshabilitamos todo. Y bien, una vez tenemos todo esto, realmente la configuración ya está toda hecha dependiendo de qué radio vayamos a utilizar. Y me explico. En mi caso, yo he utilizado una radio Turnigy 9X de 9 canales, como esta de aquí, que el problema, por llamarlo de alguna forma, porque no es un problema que tiene, es que no puedes hacer señal suma en el receptor, en el cacharro este.
¿Y qué es eso de señal suma? La señal suma es un protocolo que, digamos, utiliza el canal 1 simplemente para poder transportar dentro de él todo el resto de canales. ¿Qué es lo que significa entonces que no tengamos señal suma? Pues que si tenemos 5, 6, 7 canales para usar, tendremos que utilizar 5, 6 o 7 cables conectados directamente a la controladora para recibir. Si utilizamos una radio como una Futaba o cosas así un poco más caras, sí que tienen la señal suma y con un solo cable y esta configuración que tenemos, compilaríamos y todo iría perfecto. ¿Qué pasa? Pues lo que digo, yo en mi caso por ejemplo no tengo esa radio, así que hay que cambiar un pequeño archivo para decirle que estamos trabajando con una señal que no es suma, sino una señal PWM individual por cada uno de los canales de la radio. ¿Dónde está ese archivo que hay que cambiar? Pues dentro de la carpeta del quadcopter que hemos creado, nos vamos a MegaPirate.ng, nos vamos a la carpeta de Libraries y aquí vamos a ver si no me equivoco, AP-Hole MPNG, esta carpeta. Uy, y aquí tenemos un montón de archivos, pero el que vamos a tocar es RC Input MPNG CPP, este. Vamos a abrir con Sublime, por ejemplo. Bien, muy bien. Este es el archivo que hay que modificar realmente. ¿Qué es lo que tenemos que tocar? Pues aquí es toda la sección que vemos y también explicar este de aquí porque puede resultar curiosa. Aquí nos dice el ppm sum o pwm signal processing. ¿Qué es lo que dice esto? Que si vamos a utilizar el ppm sum o el pwm. En este caso, como estaba diciendo antes, mi radio no acepta el ppm en el receptor, por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiar. Podríamos descomentar esta línea de aquí y poner disabled. Entonces lo que hará pues es lo que dice aquí, separated channel signal por cada uno de los pines. O nos vamos aquí directamente y es lo mismo, define serial ppm disabled. Y una vez lo tenemos deshabilitado, sabemos que estamos aquí, en esta opción, que es la de utilizar un PWM separado por cada uno de los canales, que es lo que realmente queremos. Una vez hemos cambiado eso, ya tenemos deshabilitado el ppm. Y aquí el mapping, esto aquí es el mapping de entrada de los pines. ¿Y qué es eso del mapping de entrada? Pues es esto que vemos aquí. Las radio, por ejemplo, Turnigy, utilizan el mapeo estándar, entre comillas. Una vez lo hemos cambiado en la radio, que eso también lo explicaré en otro tutorial, cómo configurar la radio. Entonces, en mi caso, voy a utilizar un mapeo estándar. Pero si tenemos, por ejemplo, el mapeo que utilizamos en otros softwares como puede ser el MultiWii, podemos cambiar esto. Esta entrada aquí la cambiamos por RC Map MultiWii y el 4 no, perdón, simplemente RC Map MultiWii. Entonces utilizaríamos este de aquí, que el primero de los pines sería el control del roll, el segundo el throttle, el tercero pitch, yaw y demás. Si vemos, por ejemplo, el segundo canal, este de aquí en las Futaba, por ejemplo, y en las Turnigy es el pitch, pero en el segundo es el acelerador, entonces cambia bastante la cosa. Simplemente hay que tener en cuenta eso. Una vez lo tenemos todo claro, vamos al archivo, guardamos y ya está. No lo guardo porque no he modificado nada. Bien, con el archivo ya modificado, ahora sí estamos listos para hacerlo todo. Y primero lo que vamos a hacer será verificar el programa. Empezamos a compilar. Esto va a llevar un buen rato, así que voy a parar un momento el vídeo y cuando lo tenga seguimos. Bien, después de un minuto por lo menos, ya nos ha dicho que compilación terminada. Ha funcionado todo bien, nos dice el tamaño binario del sketch y demás. Yo le he dado a verificar porque ahora mismo no tengo la placa conectada, la tengo ya montada en el quad, pero simplemente lo que deberíais hacer vosotros es darle, una vez habiendo seleccionado, eso sí, el puerto serial el que corresponde, le dais a cargar y directamente la subiría dentro de la placa. Con todo eso hecho ya, el siguiente paso que nos queda es irnos a la página. Vale,
Perdonad, he tenido un pequeño desliz con las páginas, es lo que tiene visitar demasiadas. No me acordaba del nombre exacto, es quadcopter.arduino.com. Bien, en esta página todo lo que veamos aquí, aparte de las instrucciones de tipos de vuelo y demás, será útil para nuestra controladora. Aunque realmente esto de aquí está hecho para material de 3D Robotics, lo que estamos haciendo nosotros es, como estamos utilizando un fork realmente del software real de esta empresa, entonces todo lo que hay aquí, o prácticamente todo, funciona exactamente igual para nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la página de downloads y descargaremos el Mission Planner. Bien, una vez nos entre aquí en esta página, le damos al botón de download y nos dirá que si queremos guardar o descargar. Lo guardamos y lo instalamos. Y una vez lo tengamos instalado, pues ya estamos preparados para la segunda parte del proyecto, que es configurar internamente la controladora. Es decir, una vez hemos compilado el programa con el IDE de Arduino y lo hemos cargado, todos los pasos que vienen después son mucho más sencillos porque se pueden hacer desde aquí y no hace falta estar compilando las cosas, simplemente se cambian los parámetros desde aquí y automáticamente se actualizan en la controladora. Pero todo esto lo vamos a dejar para el segundo video tutorial, donde explicaré eso, cómo configurar internamente la controladora y dejarlo todo más o menos preparado para el primer vuelo. Gracias por estar ahí y ya sabéis, si tenéis alguna duda o algo, en los comentarios, en la página web, que dejaré ahora un enlace por aquí abajo, y nos vemos pronto.